Ahora, cobrar interés es un método para poder adquirir ganancias a través del negocio de préstamos de dinero. Hoy en día es considerado uno de los negocios que más ganancias generan a través de un porcentaje de interés aplicando al monto prestado. Un ejemplo es el banco, que tiene influencia sobre la tasa de interés aplicado al monto o a un ahorro que el cliente abona a su cuenta, y así generar las dinámicas y movimientos del dinero. Al querer ahorrar en un banco, primero se debe tener en cuenta qué tasa de interés nos ofrece y así comparar y analizar cuál banco nos conviene. Es decir, el más alto interés que nos pueda brindar buenas remuneraciones en un tiempo determinado. Asimismo, al querer obtener un préstamo, se debe tener en cuenta la tasa de interés que aplican al monto prestado. De igual modo, se debe comparar y analizar qué tasa de interés es la más baja. A continuación están los objetivos. Primero, determinar la influencia de la tasa de interés en la economía. Segundo, conocer los diferentes tipos de tasas de interés, así como su diferencia. Y por último, conocer el valor del dinero en el tiempo. El interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Desde una perspectiva de cálculo, el interés es la diferencia entre una cantidad final de dinero y la cantidad original. Si la diferencia es nula o negativa, no hay interés. Existen dos variantes del interés, el interés pagado y el interés ganado. El interés se paga cuando una persona u organización pide dinero prestado y paga una cantidad mayor. El interés se gana cuando una persona u organización ahorra, invierte o presta dinero y recibe una cantidad mayor. Tenemos diferentes tipos de interés. Entre ellos tenemos al interés simple. Es el que se obtiene cuando los intereses se producen durante todo el tiempo que dure una inversión. Se deben únicamente al capital inicial. Supongamos que existe un capital de 10.000 soles a un interés del 5% mensual prestado por 12 meses. Entonces tendremos 6.000 soles. El rendimiento de ese préstamo durante los 12 meses es los 6.000 soles, que corresponde a un rendimiento de 500 soles mensuales. Vemos que el rendimiento mensual es constante, esto debido a que siempre se calcula sobre el capital inicial, que en este caso es de 10.000 soles. Tenemos el interés compuesto. Es el que se obtiene cuando al capital se le suman periódicamente los intereses producidos. Así, al final de cada periodo, el capital que se tiene es el capital anterior más los intereses producidos por ese capital durante dicho periodo. Si hacemos La tasa de interés es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero, mediante el cual se paga por el uso del dinero. Tenemos diferentes tipos de tasa de interés. Una de ellas es la tasa de interés nominal. Se trata de un valor de referencia utilizado en las operaciones financieras que suele ser fijado por las autoridades para regular los préstamos y depósitos. La tasa de interés efectiva es el costo que realmente cobra una entidad en sí mismo por el bien o servicio a crédito. Para calcular la tasa de interés efectiva no se toman en cuenta los cargos que la entidad cobra a nombre de un tercero, es decir, los gastos notariales, por ejemplo. El monto de esta tasa de interés puede ser fijo, variable o combinado. La tasa de interés fija. Cuando se aplica esta tasa de interés a un crédito, el costo y la letra permanece igual a lo largo del plazo del préstamo. La tasa de interés variable. Esta tasa La letra se ajusta a lo largo del plazo del préstamo, de acuerdo con la tendencia de la tasa del mercado. Este tipo de tasa se usa para créditos de largo plazo, como las hipotecas, y es generalmente menor que la tasa fija, pero que le permite a la entidad hacer ajustes si hay algún cambio en el mercado. Y la tasa de interés combinada. Es similar a la tasa variable, pero la primera parte de crédito se pacta a tasa fija y el resto a tasa variable. Importancia de la tasa de interés.
La tasa de interés tiene una importancia fundamental en la economía, pues es el elemento principal de la política monetaria. Al elevarla o disminuirla, el Banco Central regula el costo del crédito y por ende influye en el nivel de la actividad económica. Además, la tasa de interés demuestra su importancia en los siguientes ámbitos. En el nivel de ahorro, una elevación de la tasa incentiva el ahorro, pero una disminución lo desalienta. En la lucha contra la inflación, todo ingreso se destina al consumo o al ahorro, dado que una mayor tasa de interés promueve el ahorro y desalienta el consumo. De esta manera, contribuye a la estabilidad de los precios. En la inversión, una mayor tasa encarece a los créditos para inversiones, en tanto que una menor los abarata. En los movimientos internacionales de capital, si dos países tienen igual nivel de riesgo, los capitales se dirigirán al que tiene la mayor tasa de interés. En la asignación de recursos, dado que las empresas solo desarrollan los proyectos cuya tasa de retorno supera el costo del financiamiento, una tasa de interés más elevada incrementa el nivel de exigencia, obligándolas a ejecutar únicamente los proyectos más rentables, es decir, los mejores proyectos. Y el tipo de cambio. La política de la tasa de interés no suele formular con independencia de la gestión del tipo de cambio y tendrá que ser compatible con las demás políticas financieras. La incapacidad de una política de tasas de interés para perseguir simultáneamente varios objetivos. Existe que el gobierno busque otros instrumentos, aun cuando algunos de estos sean claramente menores o incluso relativamente insuficientes. Influencia de la tasa de interés en la economía. Cualquier variación en las tasas de interés que realice el Banco de la República tiene efectos tanto negativos como positivos en la economía del país. Las tasas de interés tienen un efecto directo en el sector financiero, por ejemplo, encareciendo o abaratando los créditos, que a su vez puede tener efecto en el comportamiento del consumo y de la demanda. ¿Qué sucede si la tasa de interés sube? Cuando la tasa de interés sube, sube necesariamente el costo de los créditos, lo que dificulta la capacidad del sector empresarial para financiar las inversiones. Esto, a su vez, puede tener incidencia en el nivel de desempleo por la misma dificultad de las empresas para financiar su crecimiento y desarrollo. El hecho de que los créditos se encarezcan implica que la demanda se vea disminuida, puesto que el consumidor estará reacio a consumir con tarjetas de crédito o a realizar créditos de consumo. Cuando la tasa de interés es elevada, es atractivo para el ahorro, por lo que mucha gente prefiere ahorrar que gastar, contribuyendo así a contraer la demanda. La disminución del consumo también afecta directamente a la demanda, por lo que la inflación tiende a disminuir. ¿Qué sucede si la tasa de interés baja? La tasa de interés baja ayuda al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo y por lo tanto la demanda de productos. Mientras más productos se consuman, más crecimiento económico. Sin embargo, esto tiene su lado negativo, ya que cuando las personas consumen mucho, la cantidad de productos en el mercado disminuye, lo que a su vez tiende a generar la inflación. Al disminuir las tasas de interés, ahorrar ya no es atractivo, ni invertir en aquellos sectores en los que su rentabilidad está sujeta a las tasas de interés. El Banco Central de Reserva del Perú decidió aumentar la tasa de interés a un 3,5%. Esta noticia fue conocida el 11 de noviembre de 2015. Hace poco, el Banco Central de Reserva del Perú sorprendió al mercado decidiendo elevar su tasa de interés a un 3,5%, siendo el promedio un 2% con un porcentaje de variación como margen de error, tanto positivo como negativo, es decir, a 3% como máximo y a un 1% como mínimo. Si bien el incremento no es excesivo, para la teoría económica aumentar la tasa de interés no incentiva la inversión,
una variable que el Perú actualmente busca impulsar. Como conclusiones tenemos 1. El interés es la manifestación del valor en el tiempo, es decir, la diferencia entre la cantidad final de dinero, el cual es el resultado del monto inicial al que se le aplica un porcentaje de interés, y la cantidad original. 2. La influencia que tiene la tasa de interés es muy importante, ya que al elevarla o disminuirla influye en el nivel de la actividad económica, es decir, influye en la decisión si invertir o no. 3. Al hablar de la tasa de interés y de la economía del país, el Banco Central de Reserva del Perú tiene como finalidad, aparte de preservar la estabilidad económica del país, buscar un crecimiento económico, ya que es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un crecimiento notable de los ingresos. 4. Cuando la tasa de interés sube, suben los costos de los créditos, la demanda disminuye ya que el consumidor se abstiene a consumir con tarjeta de crédito y es mejor ahorrar que invertir. Asimismo, la inflación tiende a disminuir. Por último, cuando la tasa de interés baja, ayuda al crecimiento de la economía, ya que la demanda de productos aumenta este crecimiento. Tiende a generar inflación. Inflación es entendido como el aumento generalizado de los precios en una economía, por ejemplo, las galletas, la gasolina, los autos, las casas, las carnes, entre otras cosas, experimentan un incremento de sus precios de forma prolongada en el tiempo. Aparte, cuando la tasa de interés baja, no es conveniente ahorrar ni invertir en aquellos sectores en los que su rentabilidad está sujeta a la tasa de interés. Recomendaciones. Como recomendaciones tenemos que en periodos inflacionarios las organizaciones necesitan ajustar su contabilidad a la inflación. Esto con el objetivo de proporcionarse información no sesgada para la toma de decisiones, sino estar seguro de lo que va a pasar en un futuro con su dinero. Como otra recomendación sería el regular las tasas máximas de interés en los diferentes tipos de préstamos, como una forma de utilizar la política monetaria como instrumentos para alterar la trayectoria de la economía. Esto quiere decir que si vamos a obtener un préstamo o vamos a querer ahorrar, debemos averiguar en distintas instituciones bancarias para poder analizar y comparar las diferentes tasas que nos ofrecen. Es recomendable ahorrar en moneda nacional en periodos de inflación o devaluación, debido a la variación de valor del dólar en los últimos años.